Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. ¿Qué tal su día? Hola, Karina. Pues ahí, más o menos. ¿Qué tal está yendo en su clase? Más o menos. En unas me va bien, en otras no me va tan bien. Y cuénteme, ¿cómo ha estado sus días, sus amigos en la U? La verdad es que bien, me la paso muy bien con ellos, la verdad. Bueno, aquí estamos para hacer unas preguntas y estamos en confianza y estamos tranquilas. Entonces voy a empezar preguntándoles su nombre completo. Gabriela y Miguel García Rubio. ¿Cuántos años tiene? 28. Estado civil, Soltero. lugar y fecha de nacimiento. San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, 3 de junio de 1997. ¿Dónde vive actualmente? En San Antonio de Oriente, en Zamorano. Escolaridad que tiene. Pues actualmente pasante de la carrera de psicología aquí en la UNAM. Y pues de la secundaria me gradué del bachillerato técnico profesional en hostelería y turismo y licenciatura en letras. Ocupación. Trabajo medio tiempo. Trabajo final de semana y estudio los días de semana. ¿Qué tal siente su trabajo? A veces difícil, depende de la época que sea. Ahorita en diciembre creo que se viene un poco potente. ¿Y cómo siente eso de estudiar y trabajar? Es muy difícil, la verdad, es muy cansado porque a veces hay asignaciones, por ejemplo, que uno le tiene que hacer fuera de su horario de clase, como el fin de semana, y a mí se me complica porque trabajo. Y como no trabajo aquí, sino que en Zamorano, entonces el hecho de trasladarme a esa casa me hace un poco más complicado. A veces las responsabilidades del trabajo y las de la universidad se juntan, entonces suele ser un poco difícil. Pero bien. Bueno, usted y cómo se ha sentido últimamente. Bien. Y con todo esto del trabajo y el estudio también. Sí, bien. Y emocionalmente. Bien, tranquila, feliz. Últimamente estaba muy tranquila, la verdad. ¿Hay algo que le esté causando mucha preocupación o tristeza en estos momentos? Bueno, en estos momentos precisamente no, pero sí hay algo como de que yo podría decirle que me preocupa, que es que realmente yo no puedo estudiar. Entonces, y no es porque sea por mi trabajo o porque se me junten las cosas, sino porque realmente no me puedo concentrar. Si agarro un cuaderno, mejor lo sé, porque no puedo estudiar, no sé por qué. ¿Cuántas horas le dedica al estudio usted? Ninguno. Pero ¿por qué siente que Es se que le complica? lo intento, pero no puedo. O sea, yo puedo concentrarme en la clase, me puedo concentrar en la clase y puedo escuchar lo que dice el docente y todo, pero no puedo leer. Leer un documento, leer un libro, o después ir a mi casa y repasar, no puedo, porque creo de que me distraigo muy fácil en cualquier cosa y evito lo más que pueda poder agarrar algo y ponerme a estudiar. ¿Ha notado cambios en su estado de ánimo o forma de pensar? ¿Cómo maneja el estrés en los momentos difíciles? No, me estresa demasiado. Me estresa mucho, horrible. Inclusive tuve bastante problemas de estrés hace 2 periodos, pero eso sí fue por de aquí de la universidad, porque no quería el cambio de plan y se venían nuevos planes de psicología, yo tenía miedo de quedarme en una clase. Entonces llegué al punto de estresarme tanto que me quedé sin escuchar de la vida derecha. O sea, se me clonó toda esta parte de aquí y no escuché más o menos
casi 15 días. Y me pusieron relajantes, me pusieron desinflamatorios y yo seguía siempre con lo mismo. Llegó a tal punto el grado del estrés que después de que yo sentía que no escuchaba, entonces se me dormía la boca y no podía controlar la ceja. Tenía un tic permanente, pero era permanente que me daba en el ojo, después horrible. Luego me medicaron y pues se me quitó, se me bajó un poco, pero si no hubiera sido por medicamentos no hubiera podido recuperar. Y respecto a su familia, ¿quiénes forman su familia cuando eran una niña? Mi mamá, mi papá. Porque mi mamá y mi papá en la núcleo central, pero siempre vivimos con mis abuelos maternos. Era hija única hasta los 8 años. ¿Con quién vivió la mayor parte de su infancia? Con mi mamá, mi papá y mis abuelos maternos. Bueno, cuénteme algo, ¿usted tiene hermanos? Sí, tengo 3. ¿Qué lugar ocupa entre ellos? Soy la primera. Sí. ¿Cómo describiría la relación que tenía con sus padres? ¿Qué tenía? ¿Con sus padres? Cuando era niña. ¿Sí? Pues bueno. ¿Cómo era la convivencia en casa cuando era pequeña? Buena, tranquila. Siempre nos llevamos bien. ¿Cómo se resolvían los conflictos en su familia? Hablando. ¿Qué tipo de reglas o normas había en su casa? No, las reglas comunes, normal en la casa, recoger las cosas que tiraba, si jugaba recogieran los juguetes, no siempre, a veces, porque la mayor parte del tiempo siempre lo hacía alguien más, pero igual, reglas normales que hay en casa. ¿Qué tipo de reglas o normas había en su casa? Eso de recoger los juguetes, de no dejar los zapatos tirados por todos lados, de poner la ropa en donde se iba a lavar, de darle de comer a un perrito que tenía, que se llamaba Oso. ¿Se sentía escuchada y comprendida por su familia? Sí, bastante. ¿Se hablaban abiertamente los sentimientos de su hogar? Sí. ¿Se sentía querida y apoyada? Sí, me repetía mucho que me amaba, muchas cosas. Así, ¿Qué aprendió en su familia sobre cómo manejar las emociones y los problemas? expresarlas, a decir lo que sentimos y que está bien sentirnos bien y está bien sentirnos mal. ¿Hay alguna creencia o costumbre familiar que aún mantenga? No recuerdo. ¿Siente que su historia familiar ha influido en cómo es ahora? Realmente sí, porque siento de que el hecho de recordar cosas que fueron buenas en mi vida hace que ahora yo sea una buena persona, que sea muy empática con las otras personas, porque en mi familia siempre se habló mucho de la empatía que uno podía tener con otras personas. Siempre en mi casa me decían como vos no puedes tratar mal a alguien porque no sabes los problemas que esa persona carga. Entonces creo que desde ahí viene quizás mi forma de ser. Y sobre lo de las costumbres o tradiciones que decía, quizás creo que las tradiciones normales como de Navidad, como de reunirse en familia y esas cosas, o de celebrar los cumpleaños. De hecho, mi mami tiene algo muy bonito de que cada vez que alguien cumpleaños le vamos a cantar a medianoche desde nuestra casa. ¿Cómo es la comunicación con su familia hoy en día? Muy buena, creo que mejor que antes, porque ahora, antes pues era una niña y decía lo que quizás tal vez ellos querían escuchar o lo que ellos me enseñaban, y ahora puedo decir lo que pienso, lo que hago, llego a mi casa y les cuento todo lo que hago todo el día, ellos me cuentan todo lo que hacen todo el día, es muy buena realmente. ¿Siente que puede hablar libremente con ellos sobre lo que usted Sí, siente? claro. ¿Hay algún tema que evite tocar cuando conversan? No, ninguno. ¿A quién recurre en su familia cuando necesita ayuda o está pasando por algo difícil? A mi mamá, pero a mi papá también, creo que a ambos. ¿Con cuál miembro de su familia tiene una relación más cercana? Con mi papá, con mi mamá. ¿Hay algún conflicto o tensión actual con algún miembro de su familia? No, ninguno. ¿Qué situaciones suelen generar discusiones o malentendidos?
tú sabes lo que a veces del trabajo. Entonces, como trabajo en el restaurante y es familiar, a veces los tiempos, o que mi papi quiere que las cosas sean cuando él dice y yo quiero que sean cuando yo diga, entonces eso a veces nos genera un poco de conflicto, porque a veces somos como muy enojados de todos. Pero no, nada que no se pueda hacer. ¿Cómo manejan los desacuerdos en su familia hoy? Hablando. Ellos siempre me hablan y siempre me dicen, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces yo soy muy enojada y a veces lloro porque siento que a veces no puedo manejar mis emociones y porque soy como muy sensible. Pero normal hablando, siempre hablando. ¿Siente que su familia respeta su independencia Sí, y sus decisiones? también. Cuando su mami estaba embarazada, le contaron sobre su embarazo, fue planeado. Fue muy planificado. De hecho, mi mami siempre me cuenta porque todos se ríen con mis cuentos, pero mi mami siempre me contó de que cuando ella decidió tenerme fue una decisión de ambos, porque ella me regaló el cumpleaños a mi papá y le dijo, voy a regalar algo de cumpleaños y le dijo de que iba a ser un bebé. ¿Sabe cómo reaccionaron sus padres al enterarse que usted venía en Así familia? felices. Y lo que me importa es darme. ¿Tiene conocimiento de si su mamá tuvo alguna dificultad o complicación durante el embarazo? Nacida a 8 meses, no sé por qué motivo, pero sí sé que nací a 8 meses. Creo que es porque mi mami nació de 7 meses, entonces creo que por eso fue que yo nací antes. ¿Y por qué cree que pasó esto? ¿Por estrés o...? No, es que normalmente en la genética los partos son como por genética y como mi mami nació de 7 meses, entonces era muy probable que yo naciera antes de tiempo, igual que ella. ¿Recibió su madre controles médicos? Sí. ¿Le ha mencionado si durante ese tiempo hubo alguna situación difícil en la familia, como problemas económicos, emocionales o de pareja? No. ¿Sabe si hubo algún riesgo de pérdida o indicios de parto prematuro antes de que usted naciera? Nací a 8 meses. ¿Le han contado cómo fue su nacimiento? Es normal. ¿Quién fue su principal cuidador o cuidadora durante sus primeros años de vida? Mi papá, amor. ¿Recibió lactancia materna? Sí. ¿Recuerda cuánto tiempo? No recuerdo. Pero sí recuerdo de que tomaba Pepe todavía y tenía como 7 años, creo 8, porque a mí no me gustaba mucho. Y yo no quería que me gustara, pero yo ya tenía que ir a la escuela y eso fue muy triste para mí. ¿Le han mencionado si su desarrollo en etapas como el caminar, hablar o controlar esfínteres fue dentro de lo esperado? Sí. ¿Tuvo usted alguna enfermedad o condición médica importante durante su primera infancia? Sí, cuando mi mami me cuenta que cuando tenía, bueno, no sé si 2 años, pero estaba bebé, me enfermé mucho y me tuvieron que hospitalizar. Estuve a punto de que casi me muero, pero todo no ocurrió porque hubo un médico de que me pudo canalizar porque no podían canalizarme. En ese tiempo había una enfermedad muy fuerte que era un rotavirus y a mí me dio muy fuerte, entonces estaba tan deshidratada que no podía canalizarme y me canalizaron por el pie. Entonces estuve creo que como más de una semana hospitalizada por esa chiquita. ¿Ha presenciado o vivido situaciones de violencia en su hogar, ya sea en su infancia o actualmente? No, ¿Se ha sentido controlada o aislada por parte de su pareja o algún miembro de su familia? no, ¿Hay alguien en su entorno que le genere temor o que le haya hecho daño recientemente? no, ¿Se siente cómoda si hablamos un poco sobre su vida sexual? sí, ¿Ha tenido alguna vez una relación sexual o intimidad física con otra persona? sí. ¿Cómo ha vivido en general su sexualidad a lo largo de su vida? Normal.
¿A qué edad inició su vida sexual? Creo que tenía como 18 años, ¿sabes? No recuerdo la verdad, pero creo que sí. ¿Cómo fue su primera experiencia? ¿Fue voluntaria o consensual? Sí, fue voluntario. ¿Hubo orientación, información o acompañamiento en ese momento de su vida? Normal, lo que salía del colegio es normal. ¿Ha vivido alguna experiencia sexual donde sintió que no tuvo control, libertad o consentimiento pleno? No, ¿Ha tenido alguna experiencia sexual que considere negativa, dolorosa o traumática? no, ¿Hay aspectos de su vida sexual que le generen dudas, incomodidad o deseo trabajar en este proceso de consejería? no. Pues me mencionaba también que estaba trabajando, que trabajaba anteriormente. ¿En qué área trabaja? Ay, trabajo de mesera. Detección del cliente podría hacerse mejor para que puedan llevar todo lo que hago. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en ese área? Hace 6 años. ¿Cómo se siente en su trabajo actualmente? ¿Está satisfecha con lo que hace? La verdad es que a veces siento que estoy muy cargada de cosas. ¿Cómo describiría el ambiente laboral en el que se Es desenvuelve? muy bueno realmente. Todos son muy empáticos y todos, aunque tengan mucha responsabilidad, se la comparten. Entonces es muy bueno. ¿Siente que su trabajo le genera mucho estrés o presión? A veces sí, dependiendo de, como es en temporada, entonces poner una temporada me falta mucho estrés. ¿Tiene buena relación con sus compañeros y superiores? Sí. ¿Siente que puede equilibrar adecuadamente su trabajo con su vida personal y familiar? A veces siento que no, siento de que el trabajo consume mucho. ¿Ha sentido que su trabajo interfiere con su descanso, salud o relaciones interpersonales? No, Bueno, ahora cuénteme sobre su escolaridad. ¿Qué tipo de escuelas o institutos ha asistido? público. ¿Cómo describiría su rendimiento académico durante sus años de estudio? En la escuela recuerdo que fue bueno, pero en el colegio no fue bueno. En el colegio no me iba tan bien, la verdad. ¿Ha tenido dificultades específicas en alguna materia o área del conocimiento? Sí, en matemáticas. Horrible. ¿Recibió algún apoyo o refuerzo escolar en algún Sí, momento? en estadística, en contabilidad. Y mi aún sí no entendía. ¿Qué dificultades o barreras ha enfrentado para continuar con su educación? Para no continuar. Único. ¿Cómo fue su relación con los maestros y compañeros en el ambiente escolar? Cuando estaba en la escuela pues muy mala. Yo era una niña chiquita, tenía 6 7 años. Realmente con la docente de mi grado me iba muy bien, pero había una docente que era muy mala conmigo. No era mi docente, pero siempre me decía cosas. Me regañaba por todo, me decía que yo era fea, me decía que si jugaba con otros niños me regañaba, que no podía salir del aula, todo lo que yo hacía estaba mal. Y eso fue bastante tiempo, hasta que llegué casi como a 4º grado. ¿Y siente que eso le afectó? Sí, eso me afectó mucho, eso me afectó muchísimo en mi autoestima porque luego cuando yo estaba en el colegio, entonces yo siempre me creía menos que las otras compañeras porque como a mí ella toda la vida me había dicho, vos sos fea, vos no puedes salir aquí. Yo salía de panigona, inclusive cuando estaba en la escuela y ella me decía, vos vas a salir de componera porque en las parianas solo soy niña bonita, o vas a salir en el pelotón porque en las parianas solo soy niña bonita. Pero yo era una niña, nunca entendí por qué ella me decía esas cosas. Entonces cuando yo estaba en el colegio, yo siempre fui como una niña muy, no sé cómo decirlo, tenía muy formado el cuerpo, entonces siempre fui como una niña que tenía un cuerpo bien bonito, entonces siempre me decían, ay, qué bonita sos que aquí, pero yo nunca le creía a nadie, siempre creía que me estaban mintiendo. Y me decían, cuando salía para participar en algo, yo decía, no, yo no, porque me daba miedo, porque siempre recordé mucho tiempo todo lo que ella me había dicho.
Y luego en el colegio tuve bastantes conflictos con otra profesora porque yo no estaba de acuerdo con su forma de pensar. Entonces ella me empezó a agredir y me empezó a tratar mal. Bueno, llegó al punto de que casi me agrede físicamente porque me tiraba las puertas en la cara. Hacía muchas cosas como para que yo decidiera salirme del colegio, pero realmente nunca me importó después. Cuando creo de que pues yo sola me iba creciendo y iba viendo que estaba bien y que estaba mal, o que era correcto y que era incorrecto. ¿Y en algún momento se sintió apoyada y comprendida por alguien de la escuela? No, en la escuela no. Bueno, creo que sí, la verdad, cuando con mis compañeros, yo les conté porque ellos siempre miraban de que yo no salía, inclusive a mi mamá le mandaron a hablar para decirle que yo no me llevaba con nadie, pero yo no sabía que yo no me llevaba con nadie porque ella me regañaba si yo me llevaba con el demás. Entonces una vez mis compañeros hicieron, ellos me decían, vamos a bajar, y yo decía, no, no, no puedo ir. Entonces ellos me dijeron que la profe es mala con vos, y entonces hicimos un trato y ellos quedaron en que ellos siempre se iban a llevar conmigo, siempre iban a ser mis amigos, y ellos me apoyaron mucho en eso. Después siempre se llevaban como conmigo hasta cuando empezaron cuarto grado. ¿Qué metas educativas o profesionales le gustaría alcanzar en el futuro? Me gustaría mucho ser psicóloga. Ahora que estoy aquí me gusta mucho la psicología clínica. Me gusta mucho el hecho de poder aliarme trabajando con personas con adultos mayores. ¿Qué cree que le ayudaría a lograr sus objetivos? Tener metas claras. Con sus hábitos de sueño, ¿a qué hora suele acostarse y levantarse en el camino? No, tengo muy malos hábitos de sueño. A veces, por ejemplo, ayer me dormía a las 12:30 y me desperté a las 3. Es casi normal mi hora de rutina del sueño. A veces me siento muy cansada durante el día. ¿Y le resulta fácil conciliar el sueño? ¿Siente que el descanso que tiene es suficiente para rendir durante el No. día? ¿Se despierta cansada o con la sensación de no haber descansado? Sí, a veces me despierto muy cansada, tengo ganas de seguir durmiendo, pero pues no. Con sus hábitos alimenticios, ¿con qué frecuencia realiza sus comidas durante el día? No, solo almuerzo. A veces ceno, pero la mayor parte del tiempo almuerzo, o a veces solo ceno, pero casi solo una vez al día como. ¿Considera que su alimentación es balanceada o ha notado exceso de deficiencia? No, creo de que es muy desbalanceada porque a veces ceno, a veces almuerzo. Si estoy en el restaurante almuerzo a las 3 de la tarde, entonces es muy desordenado. ¿Siente que come por hambre o por ansiedad? No, por hambre, aunque a veces siento de que solo como por ansiedad, porque tengo que comer aunque no tenga hambre. ¿Tiene alguna restricción o preferencia o dificultad en los alimentos? No recuerdo. ¿Cómo se siente con respecto a su imagen personal? Bien. ¿Realiza algún tipo de ejercicio o actividad física? No, antes me gustaba mucho el gimnasio, era muy apasionada por el gimnasio, pero me fracturé la mano, la muñeca, entonces no pude volver a hacer actividad física. ¿Cuántas veces a la semana suele moverse o caminar durante el día? Bueno, solo las veces que vengo de la universidad. Y bueno, cuando estoy en el trabajo porque tengo que caminar obligatoriamente. ¿Suele hacerse chequeos médicos de forma regular? Sí, de forma regular, sí. ¿Tiene hábitos de autocuidado o prácticas que le ayuden a sentirse bien emocionalmente o físicamente? ¿Cómo suele distribuir su tiempo durante el día? ¿Tiene una rutina establecida? Sí, me levanto a las 3 de la mañana, me alisto para ir a la universidad, y luego vengo a clases, después me voy corriendo porque me deja el bus, llego a mi casa, a veces hago cualquier cosa, me dejo estudiar, porque no lo evito mucho. A veces hago tareas, normalmente sí me gusta hacer tareas, pero que sean como más trabajo como de investigación o de cosas como exposiciones, cosas así, pero de ahí a estudiar para un examen. ¿Y
Y después nada, me quedo ahí con mi teléfono porque no me da sueño y no puedo dormir hasta que me dé sueño a las 11, 12, 12:30, por ahí. ¿Cuánto tiempo pasa frente a su celular o televisión o computadora? No sé, mucho tiempo, toda la tarde. ¿Tiene momentos del día que dedica exclusivamente para usted? No sé, cuando se juega el teléfono, no sé, no. ¿Consume con frecuencia café, bebidas energéticas, No, alcohol? no me gusta el café. ¿Padece usted alguna enfermedad física diagnosticada? Bueno, física solamente que me fracturé la mano. ¿Ha tenido alguna cirugía o intervención médica importante? Sí, todo aborto. Cuando tenía 21 años. Fue muy riesgoso para abortar. Tenía 7 meses. Siento que le ha afectado esto. Sí, me afectó muchísimo. Pero yo fui a terapia, entonces eso me ayudó mucho para poder sobrevivir. Actualmente, ¿cómo se siente con eso? No, actualmente pues no le puedo decir que me siento bien o mal, pero tal vez normal. Siento de que lo he podido llevar, ¿Está tomando algún medicamento actualmente? No, pero debería empezar tomando medicamentos, pero no los estoy tomando porque no fui a la consulta médica. ¿Estos medicamentos para qué serían? Es porque hace poco me hizo los exámenes porque me sentía más cansada. Sentía de que caminaba, pero me sentía más cansada de lo normal. Entonces subía la grada y me sentía muy cansada. A veces solo hablaba y me sentía cansada. Tenía un dolor muy fuerte en el estómago. Bueno, incluso llegué a pensar que era apendicitis a veces porque me dolía mucho. Cuando me hicieron los análisis, pues tenía una infección de orina, pero tengo una hemoglobina muy alta. Entonces eso hace que tenga la sangre muy espesa y eso es algo que es un poco riesgoso. Entonces debería estar tomando medicamentos para la no sé para radiar la sangre. Pero, ¿por qué no ha estado consumiendo? Porque no quise ir al médico. ¿Y por qué no quiso ir? Porque siempre pospuse, no tengo tiempo, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a la universidad. Después le escribí una vez al médico y le dije que qué medicamentos compraba. Y me dijo, ven, consulta, y pues ya no veo. Entonces solo a veces tomo agua, a veces no, y así. Pero, ¿piensa usted ir a tomar los medicamentos? Sí, ¿Siente que alguna condición física ha afectado a su estado emocional o su desempeño? no, eso solamente que me sentía muy cansada, entonces era horrible porque a veces estaba en la clase y me quedaba dormida, pero no era como un sueño normal, es como un sueño de cuando usted está como con gripe, tal vez, siento así que como se duerme mucho. ¿Hay antecedentes familiares de enfermedades importantes como cáncer, enfermedades cardíacas? Sí, mi abuela paterna murió de cáncer de mama. Mi abuelo tuvo 4 isquemias, y tuvo 2 infartos al corazón. También tuvo cirrosis. Y luego, pues normales, no normales, pero más comunes como hipertensión, diabetes por parte de mi familia. ¿Le han realizado alguna vez una evaluación psicológica o psiquiátrica? ¿Le dieron algún diagnóstico relacionado con su salud mental? Sí, era un duelo no resuelto. Aparte de eso, un duelo no resuelto que nos provocaba también mucha ansiedad. Eso fue mucha depresión. ¿Recibió tratamiento psicológico o psiquiátrico? Sí, terapia. ¿Ha tomado o está tomando actualmente medicamento para la ansiedad?
No, nunca, la verdad es que el psicólogo nunca quiso que llegáramos hasta ahí porque yo le decía que me daba miedo ser nadita porque yo había estudiado psicología. Entonces yo le decía, no, no quiero porque me da miedo. Entonces él me recomendaba pastillas naturales. Tomaba pastillas para eso, me ayudaba muchísimo. Me controlaba mucho los nervios. ¿Tiene antecedentes de enfermedades mentales en su familia? No, ¿Algún familiar cercano ha estado bajo tratamiento psiquiátrico? no, ¿Ha tenido algún conflicto legal o ha estado involucrada en algún proceso judicial? no, ¿Ha sido víctima o testigo de algún delito o situación legal que haya afectado su bienestar? no, ¿Ha tenido algún problema con la justicia relacionado con su conducta, familia o trabajo? no, ¿Hay algún evento familiar que considere significativo que haya marcado su historia personal? ¿Abandonó sus estudios en algún momento? sí. ¿Qué lo motivó a esto? Bueno, más que motivarme, era como de motivarme a seguir estudiando, porque fue cuando me pasó lo del bebé, yo estaba estudiando, entonces yo no quería nada, yo no quería estudiar, para mí ya no tenía nada sentido, entonces decidí no seguir estudiando y empezar a estudiar la psicología. ¿Siente que hay alguna experiencia, que esa experiencia todavía le afecta emocionalmente? Bueno, de acuerdo a todo lo que usted me ha contado, pues entonces considero que, que tengamos otra sesión para que podamos trabajar sobre lo que es el manejo del estrés y también sus hábitos de estudio, ¿sí? Porque dice que le cuesta mucho. Sí, yo siento de que mucho más en los hábitos de estudio, porque realmente eso me afecta mucho y me causa mucho estrés también, no poder estudiar. ¿Qué la motivó a buscar apoyo a través de esta consejería? Eso, de que necesito ayuda para poder estudiar, porque sé que se vienen clases más difíciles y yo no puedo estudiar por más que quiera. No es como de que yo lo decida, sino que siempre hay algo que me impide poder hacerlo. ¿Cuál es la principal situación o dificultad que le gustaría abordar en este espacio? El estrés y los hábitos de estudio. ¿Es la primera vez que asiste a un proceso de este tipo? De aquí, de la universidad, sí. ¿Qué espera usted obtener de este proceso? Pues, no sé, ayuda tal vez, pero sobre todo de que poder aprender o comprender qué me pasa. ¿Hay algún cambio personal, emocional o relacional que le gustaría lograr? Sí, poder estudiar, poder manejar el estrés. Bueno, Gaby, eso es todo. Entonces, en la próxima sesión vamos a trabajar lo que es el estrés y los hábitos de estudio. Espero que se haya sentido como algo bien. Gracias. Gracias.